Hoy voy a hablar de murales censurados, ¿sí? Los censuraron y los cubrieron con cal o con cortinas. Fueron pinturas al fresco. Ustedes saben que la pintura al fresco se llama así porque precisamente está ejecutada sobre una base, una mezcla de cal y de arena húmedas, en donde se aplica la pintura también mezclada con agua, los colores, tierras, mezclados con agua, y esto al secarse forma una capa tan indeleble que dura miles de años. La pintura al fresco tiene sus orígenes en la prehistoria. Los pintores del Paleolítico dejaron sus obras sobre la piedra. Generalmente las pintaron en un solo color. Usaban el ocre, el rojo o el negro, que eran las tierras que estaban a su alcance. Y así sucesivamente el fresco evolucionó y dejó grandes obras en las civilizaciones griegas, entre los egipcios, los romanos, y se vuelve muy popular en toda Europa, como no mencionar, por ejemplo, un fresco como el de la Capilla Sistina. Pero llega también el momento en que pasa a un segundo plano y los artistas generalmente se dedican a una pintura burguesa, una pintura de caballete, que son esas obras bellísimas que hoy llenan los museos europeos y que también eran destinadas a los nobles o a los grandes palacios antes de que existieran esas colecciones públicas como las de los museos. Por fortuna, en un momento, los mexicanos reviven la pintura al fresco, la rescatan, se apropian de ella para expresar con ella las epopeyas sociales que estaban viviendo. Como decía Pedronel Gómez, el muralismo era un arte que se salía a la calle, que se salía para encontrarse con las grandes multitudes. Y menciono a Pedronel Gómez porque fue naturalmente uno de nuestros grandes muralistas colombianos y porque la anécdota que les voy a contar tiene que ver con sus obras. Cuando se decide construir un palacio municipal que se diseña en 1929, pero se termina de construir y se inaugura en 1937, se lanza un concurso para que ese edificio tuviera unos murales. Se lo gana Pedronel Gómez y entre todos los murales que ejecutó en el que es hoy el Museo de Antioquia, hay 4 en particular que se hicieron en un salón que inicialmente los diseñadores habían decidido que fuera un salón de reuniones, pero que finalmente fue dedicado a ser el despacho del alcalde. En ese lugar quedaron 4 murales excepcionales. Estos 4 murales llevan el título de Las Fuerzas Migratorias y expresan nada menos que el desplazamiento por la violencia, algo que todavía lamentablemente vivimos. Pero ese problema social tan grave, tan doloroso, no fue lo que molestó al alcalde José María Bernal, que fue alcalde en el año 50 y 51. Eso no fue lo que lo molestó. Lo molestaron los desnudos. Por lo tanto, en algún momento de su mandato, en ese despacho hermoso, él decidió tapar esos desnudos porque los vio como una ofensa a las personas que iban a su despacho. Él decía que iban mujeres, señoras, niñas, señoritas, sacerdotes y en fin, que estas personas podrían molestarse con la visión de los desnudos de Pedronel Gómez y les mandó poner simplemente unas cortinas. Pedronel Gómez se molestó muchísimo, incluso dijo una frase muy fuerte, dijo: hubiera preferido que me fusilaran por la espalda. Este alcalde no tapó unos desnudos, tapó la historia de Antioquia. Increíble. Los murales de Pedronel Gómez estuvieron tapados con cortinas casi una década. Por fortuna, en 1958, Rafael Betancur, otro alcalde, vino y quitó las cortinas. Alguien a su lado decía que se las llevaran muy lejos para que ningún otro alcalde tuviera la tentación de volverlos a tapar. Esto sucedió con los murales de Pedronel Gómez en el Museo de Antioquia. Pero también le sucedió a Ignacio Gómez Jaramillo, que fue uno de los 3 artistas que revolucionaron el tema del muralismo colombiano. Apenas a los 19 años, Ignacio Gómez Jaramillo estaba estudiando ya en el Círculo de Bellas Artes de Barcelona. Allí pasa un tiempo, luego pasa otro tiempo estudiando en París y así sucesivamente se va convirtiendo en un artista cosmopolita, ilustrado, que conoce muy bien el movimiento artístico del mundo entre las 2 guerras mundiales.
Cuando regresa a Colombia, presenta dos exposiciones que fueron muy reconocidas, una en Bogotá y otra en Barranquilla, y en ese momento entonces se gana una beca del gobierno nacional para viajar a México a estudiar. Naturalmente esto le abre todas las posibilidades y se encuentra con ese gran muralismo mexicano. En el año 37, Ignacio Gómez Jaramillo regresa a Colombia y al año siguiente, en el 38, es seleccionado por el gobierno para pintar dos murales en un lugar muy importante del país, en el Capitolio Nacional. Y él escoge dos temas claves de la historia colombiana: la libertad de los esclavos y los comuneros. Así se titulan los dos murales, que encierran entonces dos luchas sangrientas y dolorosas que nos abren las puertas a la libertad. Como cosa rara en mi país, la política estaba convulsionada y los murales son muy mal recibidos. Al año siguiente, el mismo Cabildo Municipal decide que sean tapados. No se hace de inmediato, sino que pasan los años y en el año 48 se va a celebrar en Bogotá, con sede precisamente en el interior del Capitolio, una conferencia internacional. Entonces se piensa que la libertad de los esclavos y los comuneros no deben ser mostrados a los extranjeros, y es en ese momento donde cometen el oprobio de tapar los murales de Ignacio Gómez Jaramillo con una lámina metálica y una estructura de gualba que sostiene un pañete, lo que les causa un grave daño a los murales. Pasaron 11 años. En 1959 se les hace justicia a los murales del maestro Ignacio Gómez Jaramillo cuando se decide definitivamente y categóricamente que los murales deben ser descubiertos. Y es el propio Ignacio Gómez Jaramillo quien, con un equipo de estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional, empiezan a quitarle la capa, dirige todo ese proceso de restauración de los murales que hoy, por fortuna, están en nuestro Capitolio Nacional y son un orgullo del país. Lo que queda claro entonces es que para la época la crítica de arte estaba por profesionalizarse y lamentablemente eran los políticos los que tomaban estas decisiones de criticar las obras de arte y no solamente criticarlas, juzgarlas, sino censurarlas con pintura o con cortinas.